Gracias por continuar con nosotros aquí en Activando la Mañana. Ahora en el segmento de la entrevista vamos a conversar sobre la película que le dio apertura al Festival de Cine de Santo Domingo. Una película de ficción que narra una época específica en la historia de la República Dominicana y que tiene en su imagen publicitaria un eslogan muy particular que dice: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estamos hablando de La Otra Lucha y para conversar sobre esto tenemos a su director Hans García y al protagonista Andrés Castillo. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, agradecido de estar aquí con ustedes esta mañana para hablar de La Otra Lucha. Qué bueno, me voy a ir como por una parte un poquito jocosa. Señores, para los que decían que no, tenemos otro galán del cine en República Dominicana. Él es dominicano, yo estoy puro sorprendida. dominicano. Me preguntó 6 veces si yo era Sí, si tenía yo que era confirmarlo yo soy realmente. dominicano, sí. Háblanos por favor de esta interpretación en una película que tanto exigíamos en República Dominicana, tener guiones distintos, pues es toda una realidad y esperemos que ustedes acudan a los cines. Bueno, para mí personalmente fue un reto más emocional que físico, porque yo no me parezco en nada el personaje. Okay. El personaje es una persona muy, muy fría, calculadora, bastante violenta, agresiva, pero con un propósito muy específico, y yo soy una persona muy jocosa, muy relajada, y me tuve que mantener en este personaje por un largo periodo, y fue difícil, pero yo creo que lo logré, y bajo la dirección de Hans, que se ha convertido como un mentor para mí en la industria, pero la interpretación fue, yo todavía la estoy celebrando, todos los días, para mí fue increíble. Pues director, háblenos un poquito sobre la película, sobre la narrativa y por qué eligió esta época tan conflictiva, ¿verdad? Y que trae tantas emociones para los dominicanos. Sí, mira, La Otra Lucha trata la historia de Camilo, un joven revolucionario de los años 70, que convencido de que habría un fraude más en el país, se prepara para lo que él entiende que es una nueva revolución, una continuación de la revolución de 1965, donde él entendía que habiendo un fraude, estaban trabajando para, con sus métodos, restablecer la democracia. Nosotros elegimos esa época porque entendemos que, como dicen, es de las historias no contadas. La historia dominicana aquí llega hasta 1965 y de ahí se frisa. Entonces nosotros que vivimos oyendo, conociendo a nuestro papá hablando sobre los 12 años de Balaguer, sobre los remanentes de la dictadura trujillista. Sí, todos tenemos como un familiar que ha sufrido esa alguien época. peleó en la revolución o alguien tuvo problemas con la dictadura. Entonces nosotros decidimos buscar esas historias que pasaron en esos 12 años y también como una manera de llevar a la gente un poco de que conozca cómo era la vida en ese tiempo. Cómo se sentía el tema de la falta de democracia y cómo un grupo de jóvenes luchaban con sus métodos, unos equivocados y otros no, para tratar de devolver la democracia o de llevar el país a la democracia. Qué bien, si mencionamos el nombre de Hans García, estamos diciendo de una de las personas más experimentadas del cine, de las producciones cinematográficas dominicanas. ¿Qué tiene de diferencia tal vez esta producción a otras que ha hecho? ¿Por qué tenemos que ir al cine y ver esta historia especial dentro también de una cartelera amplia que tiene de producciones? Mira, decimos que es una película diferente, sí, porque si bien es cierto, es como es la historia dominicana. Ahí los hechos que pasaron, que se ven, que se narran, son hechos reales, sucedidos en un periodo de tiempo del que nadie habla, ni siquiera los mismos revolucionarios que estuvieron viviendo esa época. Es un tema de cómo se manejaba la democracia, de cómo la tortura, las desapariciones, los crímenes, los asaltos, la forma de ver la vida de los revolucionarios se plantea en esa película. Para nosotros hacer esa película fue un reto, porque, por ejemplo, nosotros teníamos todo preparado, y digo que es una de las motivaciones, pues la gente tiene que verla porque, aparte de que se llama La Otra Lucha, también fue una lucha hacer la película. Nosotros iniciamos el rodaje de esa película el 19 de marzo de 2020. O sea, en plena pandemia. Nosotros empezábamos el 19 y el país lo cerraron el 18. Dios mío. Es decir, que tuvimos que parar. Y nosotros logramos que en junio nos dieran el ok para poder filmar. Quiere decir que cuando la pandemia estaba en su punto más álgido, nosotros estábamos filmando esa película. Wow. Y duramos 24 días entre San Pedro de Macorís,
y la capital, la romana, viajando, cumpliendo con todos los protocolos que no se conocían en esa época ni que había un miedo colectivo sobre el tema de la pandemia. No, fuimos la primera producción. Fue la primera película que se filmó después que inició ese tema. Y ya tú sabes, que vacunas no habían, que pruebas PCR, pruebas rápidas, fumigación. Yo le corría limpieza, eso, era semanal la prueba. Mascarilla y principalmente el miedo. Ahora, director, yo le voy a hacer una preguntita. Usted que mencionó San Pedro de Macorís. Nosotros allá, porque soy de allá, somos todos mulatos, pelo oscuro, crespo. Cuando usted llevó a este personaje, me imagino que todos dijeron, ay, una película extranjera. ¿Por qué elegir a Andrés como protagonista y cuáles son las características de este papel? Mira, primero déjame aclararte un poco lo de San Pedro de Macorís. ¿Por qué San Pedro de Macorís? San Pedro de Macorís conserva las características de esas casas coloniales de hace mucho tiempo. Sí. La película se desarrolla entre San Pedro, Santo Domingo, en los años 70. Entonces es muy difícil, aquí la arquitectura de la capital ha cambiado mucho. Entonces en San Pedro de Macorís sí encontramos esas casas, esa calle, esa forma que nos permitía a nosotros remontarnos a esa época de 1969 a 1978. La decisión de Andrés, nosotros tenemos un tiempo conociéndonos y desde antes de la idealización de la película habíamos acordado trabajar un tema de ese tipo. Pero algo así como un rebelde, pero que además es hermoso y que el personaje que nosotros nos inspiró, como nosotros decimos, es todo ficción. Pero los hechos no son ficción y los personajes de esa época, aunque tal vez no eran blanquitos, buenos mozos, pero eran súper mujeriegos, barantes. Ahora, déjame decirte algo. Yo me reservo el nombre, pero no voy a decir el nombre, pero la persona que inspiró mi personaje, yo sí estudié a esa persona y no es que está, bueno, ahora mismo como ustedes me están viendo aquí tal vez, pero como yo me veo en la película, la distancia no es tan grande. No, pero además, claro, o sea que hay una buena transformación. Claro, mira, Tom Cruise ha hecho de japonés. Además los estereotipos de belleza cambian con los tiempos. El que antes en el año 70 era un galán, hoy día tal vez nadie le hace caso. Claro. Ahora, algo bastante positivo es que dentro de las críticas que he podido leer son muy favorables hacia esta producción cinematográfica local. Y algo que por supuesto es bastante importante es el cast, las personas que están ahí haciendo las interpretaciones, cómo fueron elegidas. Ahí vemos a un Héctor Aníbal, a diferentes personas importantes también de nuestro cine. Sí, ahí está Héctor Aníbal, está Pepe Sierra, Richardson Díaz, Ruth Emeterio, Camila Santana. Sí. Hay una gran cantidad de actores, y alrededor de 35 actores que trabajaron ahí. Eso fue responsabilidad de Mario Núñez. Bien. Mario Núñez es un director de casting y coach de actuación también, que él se encargó de hacer esa selección de todo ese personal, incluyendo a Andrés. Y bueno, Andrés fue Andrés fue la primera persona que él me presentó y con el cual empezamos a visualizar la película, pero más a partir de ahí Mario Núñez. También intervino ahí un poco el guionista, Marcel Fonder, quien fue la persona que junto a mí hicimos la investigación para recopilar toda esa información y más o menos se va viendo quién puede interpretar ese papel. Bueno, ¿en los cines desde cuándo estará? Sí. Para que motive al público a partir del 21 de abril, bien, en todos los cines de Palacio, en Puerto Plata también y en Bonao. Muy bien. Bueno, pues nada, todo el pueblo dominicano corriendo a ver La Otra Lucha, porque no solamente es una película dominicana, sino que narra la historia, una parte muy específica de la historia dominicana que todos debemos de aprender. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros.